Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo lo que es mi sílabus de programación 1 para la Universidad Central de Nicaragua. Vamos a conocer la estructura que tiene nuestro sílabo. En nuestros datos generales está el recinto, en este caso es el recinto central, el turno sabatino, el periodo es de noviembre a febrero del 2019, mi nombre es David López, la asignatura es programación 1 con una frecuencia de horas semanales de 2 horas en el aula laboratorio de informática, los sábados de 11 de la mañana a 2:20. Esta asignatura de programación 1 se clasifica como una asignatura específica dentro de la formación de un ingeniero en sistemas, orientada a un enfoque de desarrollo de programas haciendo uso de las herramientas de programación clásica, como diagramas de flujo, tablas de decisiones, algoritmos o pseudocódigo. Para esta primera parte, el estudiante estará utilizando un software llamado PCI, aunque también vamos a tener algunos ejemplos o algunas instrucciones que se van a hacer por medio del cuaderno de forma manual y luego pues pasaremos al software. El éxito de este curso dependerá fundamentalmente del estudio de la resolución de problemas en un modo sistemático, riguroso y el diseño de aplicaciones correspondientes a un modo abstracto de problemas en mundo real. Los requisitos para cursar esta asignatura son indispensables la codificación en un lenguaje de alto nivel aplicando bucles de decisiones y de repetición. ¿Quiénes pueden inscribir esta asignatura? Todos los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas y carreras afines. ¿Qué se espera o qué espera el profesor de parte de los estudiantes? Que al finalizar el curso el estudiante debe ser capaz de realizar un proyecto de código fuente en un lenguaje de programación utilizando cada una de las técnicas del curso. Esta asignatura se basa en clases prácticas en el laboratorio de computación, clases prácticas individuales en casa, pruebas cortas, exposiciones, un proyecto de código fuente en Visual Studio y también utilizar PCI en las técnicas del algoritmo. Se realizarán 3 exámenes parciales. La nota de estos exámenes se obtendrá según la entrega de prácticas, pruebas cortas, exposiciones, con un porcentaje del 50% acumulado y un 50% para los exámenes. En la nota final de esta asignatura se deben de promediar ambas notas parciales o las 3 notas parciales y luego sacar el promedio. La bibliografía para utilizar en esta clase, algunos manuales elaborados por mi persona, entre otros fuentes bibliográficas que ayudará al estudiante para su avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a utilizar también la plataforma virtual que brinda la Universidad Central de Nicaragua, específicamente en la opción de pregrado. Los objetivos de esta asignatura: al finalizar, el estudiante podrá conocer y comprender la teoría de los algoritmos, el lenguaje de programación Visual Studio 2015 para expresar mediante su sintaxis soluciones algorítmicas a problemas planteados, aprender y dominar la sintaxis, los tipos de datos, las estructuras de datos y de control de los lenguajes de programación en Visual Studio 2015. Este le permite escribir programas de software funcionales. Las obligaciones de los estudiantes matriculados en esta asignatura deben de asistir al menos un 90% de las clases, además deben de utilizar la plataforma virtual de la universidad, consultas por medio de correo electrónico, número de celular, también por medio de un mensaje en el aula virtual, un comentario. Esto será facilitado en el primer encuentro. Además de participar en la clase de distintas actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá presentar todos los trabajos y guías prácticas asignadas por el docente en manera de tiempo y forma.
Las normas de evaluación son según el reglamento que brinda la Universidad Central de Nicaragua. Los requisitos de aprobación es nota mínima de 70 puntos con una asistencia a clase del 90%. En la semana 1 tendremos la presentación de la asignatura con su respectiva descripción. En este caso, la introducción a la programación con sus respectivos objetivos. ¿Qué es programación de computadoras? Lenguaje de programación, conocimientos generales del editor. Descripción, definir y dar ejemplos relacionados a lo que es programación. El objetivo, explicar los conceptos de programación, algunos conceptos que posiblemente han quedado en la parte de atrás de la clase anterior, que es introducción a la computación y programación. Conocer los diferentes tipos de programación y sus editores. En la metodología para esta semana número 1 es un diagnóstico basado a una secuencia lógica de un programa, un seminario basado a la experiencia de la clase anterior. Nuestro recurso va a ser nuestra pizarra, una guía didáctica sobre los conceptos de programación y un data show. En su evaluación sería brindar la solución de diagnóstico de tipo lógica por cada uno de los estudiantes y realizar la contestación de la guía. En la semana número 2 de introducción a la programación veremos la compilación y su fase, la resolución de problemas, análisis de problemas. Como descripción vamos a realizar un análisis del proceso de la compilación en los sistemas. Objetivo específico, conocer cada una de las fases de la compilación para la resolución de problemas. La metodología será una clase explicativa y de diálogo con nuestros estudiantes, una clase práctica de introducción al lenguaje de la programación. Se realizará una prueba corta, esta la realizaremos en línea basado a los conceptos que se presentan en la evaluación. Ahora una guía práctica que será facilitada por mi persona. En la semana número 3 veremos lo que son algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Como tema, el algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo, debemos de presentar lo que son los algoritmos representados en sus técnicas, que son diagramas de flujo y pseudocódigo. Como objetivo general, aplicar técnicas de representación de algoritmos. Como objetivo específico, conocer las técnicas de la representación de un algoritmo. Analizar la secuencia lógica de los algoritmos, una clase explicativa. Habrá también una clase práctica que se realizará de manera individual. Los recursos que mayormente vamos a utilizar en toda la clase de programación 1 siempre será la pizarra, nuestros marcadores, un data show, un computador con el lenguaje de programación instalado y nuestras guías prácticas para poder representar algoritmos. Utilizaremos también el software PCI, los algoritmos en PCI, en la semana número 4. Esta herramienta es para el diseño de los algoritmos de manera libre. No necesitamos o no requerimos de una licencia. Los objetivos es realizar algoritmos representados en manera de diagramas de flujo y también a manera de pseudocódigo, aplicar resolución de problemas, técnicas con representación de diagramas de flujo. También explicativo, clase práctica de manera individual. Luego, en la parte evaluativa, tendremos que los estudiantes de manera activa van a elaborar los algoritmos utilizando PCI, aplicando secuencia lógica simple. Esto indica que solamente veremos cuáles son los procesos básicos del algoritmo, como es la entrada, proceso y salida de resultados. En la semana 5 tenemos previsto el examen primer parcial de programación 1. Es decir, que en este examen va a contener lo que sería el contenido de las primeras 4 clases o de las primeras 4 semanas que hemos visto en el curso.
En la semana 6, tipos de instrucciones de un algoritmo, las representaciones para dar solución por medio de pseudocódigo. Vamos a analizar lo que son la solución de problemas de algoritmos representados por pseudocódigo, también una clase explicativa, una clase práctica de manera individual, los mismos recursos. Y la evaluación va a ser la entrega práctica de estos pseudocódigos de los estudiantes, dando solución a los ejercicios planteados en la guía práctica número 4. En la unidad número 3, introducción al lenguaje C# de Visual Studio, vamos a codificar algoritmos en C#, transcribir el lenguaje de programación de los algoritmos construidos en C#, representar algunos proyectos a realizarse mediante codificación. El objetivo es utilizar la codificación del lenguaje de programación. Algún objetivo específico es realizar codificación en algoritmos de C#. Tendremos una clase explicativa, clase práctica de manera individual. Para esta opción, los estudiantes van a elaborar una estructura de un programa con C# a partir de un algoritmo. Quiere decir que ya una vez que hemos realizado los algoritmos, vamos a proceder a la realización de programación en un lenguaje de alto nivel, según los algoritmos que hemos creado en PCI. Vamos a hacer selección de proyectos en C# con una interfaz de tipo texto, utilizando sus respectivos contenidos de las primeras unidades. Entregarse estos avances para el examen segundo parcial y una presentación para el examen final. La semana número 8 veremos las instrucciones de C#, entrada, salida y proceso. Como descripción, en la explicación de las librerías soportadas por el lenguaje, el uso de la memoria principal, que es del compilador del sistema. Como objetivo específico, conocer las principales librerías de introducción y de salida en datos de C#. Es clase explicativa, práctica e individual. La evaluación es la elaboración del código fuente en forma participativa con los estudiantes utilizando las instrucciones de C#. En este momento, los estudiantes de manera participativa van a poder colaborar con lo que es la solución de problemas mediante la solución en C#. Para la semana número 9 tiene previsto el examen segundo parcial de programación. En la semana 10 veremos lo que son la declaración de variables, estándares, asignaciones, expresiones aritméticas. En este caso, las declaraciones de variables de tipo entero, char, real y otros tipos de datos que vamos a ver en el momento, código fuente de C#, vamos a investigar. El estudiante debe investigar para un encuentro las estructuras de control, lo va a hacer de manera impresa y también como exposición. Objetivo: realización de declaración de variables en el lenguaje programación, realizar código fuentes de programación declarando variables según la estructura de un programa. Una clase explicativa y práctica. La evaluación será la elaboración de código fuente con variables de tipo estándar y operadores aritméticos. Para la semana número 11 veremos lo que son las estructuras selectivas y cíclicas. En las estructuras selectivas tenemos las expresiones condicionales lógicas, las estructuras de control de decisión y las estructuras de selección de casos de uso. La explicación de la secuencia lógica de las expresiones y condiciones de decisión, recepción de investigaciones de forma impresa. Esa va a ser o se va a realizar en ese momento de la semana número 11. El objetivo es poner las principales estructuras selectivas cíclicas en C#. Objetivo específico: conocer la estructura lógica del if, else, else, if.
clase explicativa y expositiva por parte de los estudiantes y una clase práctica de manera individual. Esa sería la metodología. Los recursos, los mismos que hemos utilizado anteriormente. La evaluación, los estudiantes de forma participativa elaborarán estructuras de tipo selección según la lógica del código fuente de C#. Para las estructuras de repetición o bucles infinitos, tenemos la descripción que vamos a explicar cada una de las secuencias lógicas de expresiones y condicionales de repetición como el while, do while y el for. Objetivo específico: conocer la estructura lógica del while, do while y for. Una clase explicativa con su guía práctica de manera individual. Los estudiantes de forma participativa elaborarán estructuras de repetición según la lógica de código fuentes en C#. Para la semana número 13 tiene previsto una clase práctica de decisiones y de repetición. Una descripción es la revisión de sus avances del proyecto agregando elementos necesarios de estructuras de control. Objetivo: aplicar técnicas de programación a sus proyectos. Objetivo específico: aplicar técnicas del código fuente en C#. Metodología: clase práctica del proyecto de los estudiantes. Los recursos que hemos utilizado. Para este momento el estudiante debe tener en un 90% avanzado la codificación de su proyecto en el lenguaje de C#. En la semana número 14, el examen final de programación 1, los estudiantes deben entregar su proyecto que fuimos utilizando con todas las unidades del curso. Este proyecto incluye que nosotros presentemos el algoritmo realizado en P6 y posteriormente realizado en el lenguaje de programación C#. Tenemos previsto que para la clase número 1 existe una guía de estudio y también tenemos un modelo de la clase, del plan de clase. En la guía de estudio el tema es Introducción a la Programación. Esto se dará el día 10 de noviembre del 2018. Las actividades que posee la guía, tenemos nuestros objetivos, las indicaciones que se van a realizar y las actividades y recursos que deben de tener los estudiantes para la elaboración de su guía didáctica. Esta guía la deben de entregar con un formato de .cs, teniendo sus parámetros necesarios para la evaluación del mismo. El plan de clase de la clase número 1, contenido a desarrollar, es la introducción a la programación con sus respectivos objetivos, sus actividades de enseñanza-aprendizaje que van a estar contenidos en el mismo, las conclusiones y la asignación de tareas que debe de tener. Gracias.